Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Hay cierto privilegio en el hecho de visitar los lugares de nuestra infancia. Es un privilegio de bajo nivel, del tipo de aquellos que no valoramos porque casi siempre lo tenemos a distancia de un viaje en coche o a unas cuantas paradas de tren. Pero recorrer las calles donde jugábamos cuando éramos niños se convierte con el paso de los años en un placer indescriptible. Un placer que se mezcla con la extrañeza que se origina al yuxtaponer el recuerdo con la realidad. La plaza en la que jugábamos a fútbol es y no es la plaza que contemplamos ahora. El callejón, antaño infinito y muy empinado, es ahora un humilde callejón que recorremos en menos de un minuto. El muro tras el que se perdieron incontables pelotas de fútbol y que suponía un reto imposible de escalar, es ahora, asumiendo que sigue existiendo, una modesta pared al alcance de nuestra mano. Lo mismo debe suceder, supongo, al visitar el antiguo hogar de nuestros padres o abuelos. Un laberinto de Escher desplegado frente a nuestros ojos cuando la que antaño fuera nuestra casa se pliega y retuerce bajo el peso del recuerdo. Un laberinto en el que en vez de escaleras, siempre ascendentes o descendentes, es la realidad y la memoria lo que se entrecruza creando algo similar a aquellas fotografías doblemente expuestas. El mismo lugar que no es el mismo lugar. Pese a que nada haya cambiado, todo ha cambiado. La textura de las paredes, la forma de las habitaciones, la luz, los olores. Una suerte de iluminación heraclitiana se nos impone en ese momento. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Creo, sinceramente, pese a que no tengo la posibilidad de volver a la casa de mi infancia o a la de mis abuelos, que no tenemos constancia del enorme privilegio y placer que supone el simple hecho de poder caminar por las calles de nuestra infancia. Y por eso decía al inicio que es un privilegio de bajo nivel. No es comparable a otros privilegios que tenemos o de los que carecemos. Heredar un piso, unos ojos verdes o una dentadura poco propensa a las caries. Pero de enorme trascendencia, pues al hacerlo, y ahora mismo recuerdo que hace apenas unas semanas, corriendo con un amigo de toda la vida, pasé por delante de casa de mi abuela y le tomé una foto, uno involuntariamente escapa de la corriente del tiempo y la discontinuidad que nosotros representamos en él. Leer es también, en cierta medida, un ejercicio que detiene el tiempo, o al menos lo suspende temporalmente, creando un tiempo nuevo, el tiempo narrativo, el tiempo de la historia o de la novela. Y asimismo existen novelas que se convierten para nosotros en nuestro escape y en nuestro hogar. Pero no en nuestro hogar actual, sino el hogar de nuestros padres o en las calles de nuestra infancia, lugares a los que con el debido privilegio podemos volver aún y cuando nosotros no seamos los mismos en nuestro retorno. De esto, de la pérdida del hogar, de la imposibilidad del retorno y del privilegio que ello supone, hablaremos hoy al hablar de la muerte de mi hermano Abel, de Gregor von Retzory. Comenzamos. Gregor von Retzory nació en 1914. No cabe duda que nacer en dicho año para cualquier europeo presagiaba unos primeros años de vida convulsos. Para Masinri, su lugar de nacimiento fue Chernovich, una ciudad entonces perteneciente a la Bucovina e integrada en el Imperio Austrohúngaro, pero que tras el fin de la Primera Guerra Mundial pasó a formar parte del Reino de Rumanía hasta 1940. En ese mismo año la zona fue ocupada por la Unión Soviética y se integró en la Ucrania soviética hasta el 41, cuando por un breve lapso de tiempo, unos 3 años, volvió a manos rumanas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha actual, Chernovich pertenece a Ucrania. Como vemos, a este hijo de un funcionario imperial, criado en una familia de cultura germánica, la historia europea del siglo XX le golpeó directamente desde su más tierna infancia.
Y ese golpe, como veremos, se convertirá en materia literaria. Retschori estudió arquitectura y pintura en Viena, aunque pronto se decantó por la escritura. Vivió entre Bucarest, Berlín, Florencia y Roma, trabajando como guionista, narrador, actor de radio y televisión. En los años 30 y 40 fue testigo directo del derrumbe de la vieja Europa, el nazismo, la guerra y la pérdida definitiva de su patria. Su obra entera gira en torno a la desaparición de la Mitteleuropa, esa patria imaginaria que también definió Claudio Magris. De hecho, el propio escritor triestino, en una conversación mantenida en el año 1990 con Retschori, definió al autor de la manera más apropiada. Nació demasiado tarde como para vivir en carne propia la realidad de la vieja Europa. Sin embargo, también nació demasiado temprano como para liberarse de su herencia. En Memorias de un antisemita, Edipo en Stalingrado o un armiño en Chernópol, Retschori levanta una arqueología fantástica de la memoria y de la identidad europea, donde ella misma se fragmenta en 1000 pedazos bajo el peso de la culpa y el recuerdo. Pero dado que el tiempo es escaso, si hubiera que leer uno solo de los libros del autor austrohúngaro, ucraniano, rumano, no me cabe duda de que este debería ser su obra magna, La muerte de mi hermano Abel. Estoy buscando la otra mitad de mi vida. Como los amantes de Aristófanes busco la parte perdida de mí mismo, la mitad de una dualidad originaria, una mitad que perdí en algún momento. Sospecho que un día gélido y claro en Viena, un marzo de 1938, cuando apenas tenía 19 años. 19 inocentes años. Aquellos años han sido amputados de mi existencia como el brazo derecho de Nagel, y desde entonces ando tras el rastro de su manifestación sensible. Como el resto de personajes de la obra de Gregor von Retschori, el narrador y protagonista de la muerte de mi hermano Abel es un ser partido por la mitad. Su primera mitad pertenece a ese espacio mítico de la Mitteleuropa previa a la Primera Guerra Mundial, un espacio que, como decíamos, describió Claudio Magris en su obra El Danubio, un espacio de fronteras movedizas y permeables, donde las identidades se confunden y se reflejan unas en otras, como los rostros en un espejo de un café vienés. No se trata, por tanto, de un espacio político o geográfico, sino de un mapa instalado en la memoria, una región que solo existe en la conciencia de quienes la tuvieron y luego la perdieron. Y Aristides Šubić, el narrador y protagonista de la muerte de mi hermano Abel, es la encarnación de esa identidad suspendida entre lenguas, patrias imaginarias y ruinas. Observa el mundo como quien recorre un lugar que fue su hogar y que en un momento preciso, un 12 de marzo de 1938 para ser exactos, quedó olvidado allá, junto con los lotófagos. Huérfano de padre y de madre, fallecida esta por una enfermedad de transmisión sexual, Aristides vive sus años de formación a caballo entre la Bucovina, Viena y Hamburgo. Esos años de formación tan propiamente europeos como multiculturales. En la Bucovina vivirá con un jefe de dragones del ejército. En Viena conocerá el amor junto a Stella, su amante judía que encontrará la muerte en Auschwitz. Y en Hamburgo tendrá su primer contacto con la clase media burguesa y el nazismo. Esta formación origina en el ser de Mr. Šubić una duda legítima sobre la lengua, su nacionalidad y el sentido del concepto yo. Pero a fin de cuentas, ¿qué significa lo que sea cada cual en nuestros días tan agitados? No es tan sencillo y decididamente una cosa o la otra sucede. A veces uno es ambas cosas al mismo tiempo y simultáneamente no es ninguna de las dos, mezcla de nada y de todo. Como por ejemplo, nuestro destino de refugiados, suerte de migrantes. Hemos perdido nuestras patrias verdaderas y luego con los lotófagos o en otra parte, las hemos olvidado en algún sitio. ¿Cuál era por cierto su patria, estimado Mr. Jacob G. Brodny? En lo geográfico al menos sería la Europa central, supongo. Como la mía, dicho sea de paso. Fue una de esas que nacieron con los dictados de Brest-Litovsk y finalmente Versalles, es decir, una patria nacida casi al mismo tiempo que yo por entonces, en medio de aquel horror a la Katelkovich, que surgió después de la primera de esas devastaciones de sangre, mugre y hierro, llamadas guerras mundiales. The God-given language of Adam and his descendants carries both
the promised ability to name the essence of things and the near impossibility of doing so. The stories of Adam and of Babel are not only stories about the magical powers of words and their confusing multiplicity. They implicitly acknowledge the existence of these powers and of this confusion in any single language. Now, this is something we experience every day. Every time we put something into words, we simultaneously pronounce a declaration of faith in the power of language to recreate and communicate our experience of the world, and at the same time, our admission of its shortcomings to name this experience fully. Faith in language is, like all true faith, unaltered by a practice that contradicts its claims, unaltered in spite of our knowledge that whenever we try to say something, however simple, however clear-cut, only a shadow of that something travels from our conception to its utterance, and further from its utterance to its reception and understanding. This will be my excuse as to why my lecture will be so faltering. Every time we say, pass the salt, we do indeed convey in essence our request, and also in essence, our request is understood. But the shades and echoes of meaning, the private connotations and cultural roots, personal and communal, referential and symbolic, emotional and objective, cannot, each and every one of them, travel with our words, so that those who hear or read us must reconstruct as best they can upon the core or inside the shell of those words, the universe of sense and emotion in which they were born. Este libro es el relato, o el intento del relato, de un sujeto y una realidad partida en dos. Es el intento de inmortalizar el mundo en el que se ha vivido, o en el caso de Šubić, el mundo en el que se sueña haber vivido. Un mundo que ya no será nunca más lo que fue, y al que se debe rendir homenaje realizando una suerte de inventario del momento de mayor esplendor, y de este modo auparlo a una trascendencia mítica. Un inventario no de escenas o situaciones, sino de figuras y personajes, porque si en algo destaca la escritura de Gregor von Retschory, es en su habilidad para retratar. La trama se perfila a través de la delineación de personajes. De hecho, no hay trama, hay pura descripción. Descripciones y descripciones de personajes que muestran más su sombra que su realidad, pues todos ellos perdieron algo más que una patria en 1914. Perdieron su propia identidad. Siendo Abel, en general, el fallecido, los supervivientes, los personajes que aquí asoman, deben ser Caín, partícipes directos o indirectos, por acción u omisión, simbólicos o de facto, todos del asesinato de Abel. Y ser Caín los condena a un errar de vagabundo en busca de lo perdido. Soy el hijo huérfano de este mito, hijo tardío de una época que empezó a soñar al hombre como feliz habitante de Antrópolis, aunque había nacido y crecido en la era de los gusanos que pululan entre los cadáveres de las ciudades. Por mis venas corre la nostalgia de una promesa, la de una época de felicidad, y me concede una grandeza por la que me siento culpable. Y es por ello que debo creer en la posibilidad de escribir ese libro mío. Espero encontrar en él lo que yo ya no soy y lo que ya no tengo. Y sé que con ello me despojo del presente, lo socavo, de modo que de él solo puede surgir un futuro carcomido. Mi pasado se despliega ante mí, en forma de futuro, y eso no es solo un juego de palabras, es mi última inocencia, y no quiero perderla. Os advierto, a todos los interesados en leer este libro, que aquí no encontraréis, como ya indicaba, una coherencia narrativa, ni cronológica, ni tampoco, por asomo, una trama. Eso, en la narrativa novelística del siglo XX, se ha demostrado como una línea de acción, no sé si imposible,
pero es al menos poco significativa que recorrer. El relato no obedece las leyes narrativas básicas, no hay principio ni fin imprevisible. Es, parafraseando al narrador, una vida restituida de forma directa y lógica en su amplísima perspectiva, vivida por azar bajo una granizada de impresiones y reproducida luego de forma arbitraria, desmenuzada en fragmentos. Y estos fragmentos son las 4 carpetas que Aristides Šubić guarda y carga siempre junto a él. Neuma, carpeta A, carpeta B y carpeta C. Pero en ningún caso estas carpetas forman una novela. Eso es importante, porque parte de la novela escrita por Rexori es la justificación de Aristides de su imposibilidad para escribir una, y ni siquiera el interés de un editor estadounidense, que le solicita que por favor le explique su futura novela aún no escrita en 3 líneas, le sirve de acicate y motivación para enfrentarse a tal proyecto. Es cierto, he empleado 19 años para verter el líquido que alimenta la campana de mis recuerdos en el molde de una story. He estado y estoy dispuesto a explicarle en detalle el cómo y el por qué. Pero de todos modos, 19 años es un tiempo considerable. Han sido, y lo he calculado, 6.935 días a los que hay que añadir otros 5 más por los años bisiestos, los que he pasado haciendo las veces de enfermero de mis sueños. 6.940 días y noches de los cuales no he pasado ni uno solo, ni una sola, sin que la duda paralizante no me haya saltado a cualquier hora. Dudas sobre mí mismo, sobre mis fuerzas, sobre mi talento, mi inteligencia, mi saber, mi memoria, mi intuición, mi rectitud, mi carácter, mi vocación, mi fortuna. Sobre todo lo que se necesita para escribir. La duda asimismo sobre lo que hago, la duda sobre las necesidades de escribir y sobre todo sobre la utilidad. ¿Para qué se escribe todavía realmente? ¿Acaso estas criaturas del área de servicio en autovías no están ya bien servidas y ahitas con sus periódicos, sus películas, sus televisores y sus tiras cómicas? Y no hablemos ya de las dudas de carácter meramente técnico, sobre la aptitud de una forma dada, sobre la posibilidad de emplearla. Veo que usted, estimado, I couldn't agree more. En cualquier caso, la gente como nosotros se toma en serio su oficio, al punto, incluso, de autodestruirse. 6.940 días, de los cuales quizá fui totalmente feliz sobre una docena, cuando no pensaba en la escritura. Días que luego me supieron a pecado, a tiempo desperdiciado de un modo lamentable. Puedo decirle también que hubo, por supuesto, días de plena satisfacción, días de euforia, de embriaguez creativa, delicias de la creación, ¿no es cierto? Pues sí, esos días cuando el papel blanco como una novia coge los mirmidones de letras y queda grávido de significados. Mágico acto de procreación, del cual por cierto no solo nace la literatura, sino donde nacen también los artículos de periódico, los guiones de cine, los onerosos contratos de autor, las cartas de amor, las declaraciones de guerra, las sentencias de muerte. Pero aquí, bajo mi pluma, surge el libro de mi generación escrito por la conciencia de nuestra raza. Y en este sentido, este es un libro de un sujeto que escribe sobre la escritura, es decir, un libro que habla de sí mismo, de su existencia improbable dada su realización imposible. Y esto no es un mero detalle, pues creo realmente que Rexori acierta justo en el centro de la diana con ello. Escribir una novela como las de antes, una novela con una anécdota, un acontecimiento y una trama, una novela que pueda resumirse en 3 líneas, que tenga una introducción, un nudo y un desenlace aristotélico, una novela típica y llena de arquetipos es hoy en día, al igual que lo era cuando Rexori escribía La muerte de mi hermano Abel y Aristides Šubić fracasaba en su intento de escribir su novela, algo sencillamente imposible. Ya decía Milan Kundera, en su ensayo El arte de la novela, que la novela no examina la realidad, sino la existencia. Y la existencia no es lo que ha ocurrido, es el campo de posibilidades humanas. Y si los lectores hemos aprendido algo de la literatura del siglo XX, es que ésta se aproxima a lo real a través de existencias particulares, personajes, objetos, situaciones.
La realidad no se nos da como un proceso, sino como un crecimiento orgánico a partir de sí misma, que va añadiendo un estrato tras otro. Y en este sentido, este es un libro que habla de Aristides Šubić, su narrador, y seguramente también de Gregor von Retschory, su escritor. Y es que a diferencia del resto de sus libros, donde encontramos cierta deferencia hacia el lector decimonónico, concediéndole a este, cual adulto obligado a enmascarar entre dulces el sabor del jarabe, una trama, un argumento y una anécdota, en La muerte de mi hermano Abel se nos ofrece únicamente el testimonio del enorme y rotundo yo de la segunda mitad del siglo XX. Šubić y Retschory no pueden dejar de escribir y escribirse, pues escriban lo que escriban, siempre a la larga se escriben a ellos. Cualquier cosa que narran, siempre a la larga se narran a ellos. Y en este sentido, este es un libro que anticipa la realidad actual de la literatura, una literatura conformada eminentemente por la narración del yo, en la que la palabra escrita es solo un baluarte donde se esconde un sujeto. Pero esto no es en ningún modo una crítica negativa hacia esta obra, pues parafraseando, por última vez lo prometo, a Šubić y a Retschory, cuando una persona honesta escribe, no hace más que tartamudear sobre sí mismo. Releer es como volver a visitar las calles de nuestra infancia. Releer es entrar y no entrar en las mismas páginas, pues somos y no somos los mismos. Esta es la tercera vez que leo La muerte de mi hermano Abel. 3 veces y me sigo maravillando por el estilo, el exceso narrativo de Retschory y su ritmo, sentido del humor e inteligencia. En cada una de estas lecturas he encontrado el mismo pero también un libro distinto, pero en cada caso, siempre, sin lugar a dudas, me ha parecido una obra maestra de la literatura del siglo XX. Una obra que esconde una paradoja, pues siendo como hemos visto una novela que trata sobre la imposibilidad de escribir novelas, muestra en su maestría que el arte de la novela no está muerto, que la gran literatura sigue siendo capaz de enfrentarse a la historia, al tiempo y a la identidad, y salir de ese combate, no sé si victorioso, pero sí al menos con cierto orgullo triunfante. Leed, por tanto, La muerte de mi hermano Abel, de Gregor von Retschory, porque en cierta manera libros como este pueden ser o deben ser como las calles y los hogares de nuestra infancia, lugares a los que volver para escapar de la corriente del tiempo y de la discontinuidad de nuestro ser. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima. Thank you.